Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Sí, dos grandes mentiras que viven sazonando aquí algunos medios, algunos ya de los llamados comunicadores. Es la mentira, primero, que tiene que ver con la voracidad fiscal que le achacan al gobierno. Desde luego relacionando esa voracidad fiscal con los combustibles, con el alza de precio de los combustibles. Son sofismas, es decir, verdades aparentes, pero ni siquiera aparentes, son puras mentiras. La ley de los hidrocarburos, la que gobierna los precios de los hidrocarburos, es decir, de los derivados del petróleo, no es una ley nueva. No es una ley de ahora. Es una ley de hace décadas. Décadas. Es una ley que fue aprobada en uno de los últimos gobiernos, o penúltimos, no recuerdo, del doctor Joaquín Balaguer, para que usted entienda. Es una ley que tiene ya más de 2 décadas, 3 décadas, 30 años probablemente debe tener esa ley, si no más. No es una ley nueva, la ley que establece el sistema mediante el cual se calcula el precio de los combustibles. Es una ley vieja. A esa ley se han sujetado todos los gobiernos que han pasado por ahí en los últimos 20, 30 años. A esa ley se han sujetado. ¿Qué pasa? Que el precio del petróleo, que en algún momento llegó a estar a $10, $12, $15, $20, pues ha ido subiendo en el mercado internacional. ¿Quiénes decidieron que el petróleo subiera? Muchas circunstancias. Primero, probablemente primero, habría que comenzar por ahí, la necesidad y el deseo, que parte de esa necesidad de los países productores de petróleo de tener un precio adecuado para su materia prima. Países que de lo que dependen es del petróleo y sin embargo tenían que vender el petróleo a nada. Tenían que regalárselo a Estados Unidos y a los grandes Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que eran los que controlaban el mercado. El mercado del petróleo mundial lo controlaban sobre todo Estados Unidos, con la ESO, la Texaco y todas esas compañías, grandes compañías petroleras, la Shell, la British Petroleum, inglesa, o sea, los ingleses, y los franceses. Eran los grandes controladores del mercado del petróleo y de la industria petrolera, Eso les permitía a Estados Unidos, por ejemplo, y a los ciudadanos norteamericanos consumir un petróleo baratísimo, porque lo compraban en el mercado árabe o en el mercado latinoamericano, sobre todo a Venezuela y a México, los grandes productores de petróleo, lo compraban a nada. Y usted nada más tiene que ir a buscar la historia para atrás para que usted se dé cuenta de que el petróleo, y sobre todo el petróleo extranjero, no el petróleo que produce Inglaterra, no el petróleo que produzca Francia, que no produce petróleo, no es un gran productor de petróleo, no el petróleo que produce Estados Unidos, no, el petróleo de México, el petróleo de Venezuela, el petróleo de todos los países árabes. Ese petróleo es el petróleo que financió el gran desarrollo capitalista de las grandes potencias, de esas 3 grandísimas potencias. Fue ese petróleo barato, baratísimo. Y fue el carbón también, el carbón mineral, muy barato también. Y fueron los bosques de no sé cuántas partes del mundo los que financiaron también, y sobre todo los bosques también europeos, incluyéndolos, los que financiaron ese desarrollo. Sí, señor, pero sobre todo el petróleo barato,
el petróleo regalado que salía de América Latina y salía de los países árabes. Ese era. Entonces, lógico, los países productores de petróleo tenían que aspirar a un precio justo para su principal recurso. Un recurso además no renovable, que no se renueva, el petróleo. El que salió, salió y punto, de ahí abajo de la tierra. Eso no se renueva. Pues los países, lo primero que hicieron fue fundar la OPEP, la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo. Y la OPEP empezó a regular o a establecer una tarifa para el petróleo. Eso fue por allá en los años 70, los años 80 del siglo XX. La OPEP tuvo un papel importantísimo. Y fue, por cierto, una iniciativa que partió de América Latina y concretamente desde Venezuela, la formación de la OPEP. No partió ni siquiera de los pueblos árabes, no. Fue de aquí, fue de América Latina donde salió. Es la idea de la fundación de la OPEP. El que sepa de eso que me corrija porque es así. Pero fue de América Latina donde partió y concretamente de Venezuela. Porque México no ha pertenecido a la OPEP. No, señor, ni hoy todavía pertenece México a la OPEP. Fue este señor apellido Ramírez, que fue ministro de Energía por mucho tiempo en Venezuela, uno de los que, quizás el que propuso a los pueblos árabes la formación de la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, precisamente para formar una organización que permitiera que los países productores de petróleo llegaran a un precio justo para ese recurso que estaban regalando. ¿A quiénes? A las grandes empresas vendedoras, porque era eso lo que eran, grandes vendedoras, explotadoras de los recursos, porque era aquí donde estaban, en nuestros países, en los países del tercer mundo, la Shell, la ESO, la Texaco, etcétera. Y la British Petroleum sacando petróleo de toda la Arabia, y etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Llegó un momento en que dijeron, pero nosotros no podemos seguir regalando un recurso como este. No se puede seguir. Y desde luego empezaron a fijarse los precios del petróleo. Estados Unidos consiguió que México se mantuviera al margen. México mantuvo una política propia en ese sentido, pero también se benefició del establecimiento de los precios del petróleo. Claro, de un sindicato, pudiéramos llamarlo así, que pusiera precios al petróleo. Y desde luego ya el petróleo comenzó otra historia. La otra historia del petróleo comenzó en los años 70. Sí, señor. Y desde luego, pues, esto no se ha detenido porque el petróleo, los países comenzaron a darle valor, los productores de petróleo, y a controlar el mercado, a controlar la existencia. Y a partir del control de la existencia, establecer precios justos al petróleo. El petróleo llegó a un punto en que, como dijo Hugo Chávez allá en los años 90, finales de los 90, principios del 21, el siglo XXI, si la era del petróleo barato terminó. Él no sabía que había gente que tenía mecanismos para también incidir. Y ahí vino el petróleo del fracking, por ejemplo, el petróleo de los esquistos en Estados Unidos, el aumento brutal de la producción de petróleo que tiró los precios por el piso. Los países como el nuestro tuvieron que establecer leyes para el control también de los combustibles. Y esa ley del control de los combustibles es muy vieja para que nosotros queramos decir que esa es una ley nueva y que los aumentos de los precios de los combustibles se deben a la voracidad fiscal del gobierno, como dicen ciertos señorones que andan por ahí haciendo comunicación. No, señor, hay una ley. Y además esa ley establece que una parte
de los beneficios que puedan obtenerse de la venta de los combustibles en la República Dominicana debe ir destinada al pago de la deuda externa de la República Dominicana. Una manera de garantizarle al Estado un ingreso fijo para hacerle frente a un compromiso además que no es de un gobierno, ni de 2, ni de 10, ni de 3, sino del Estado, de quien llegue ahí. Danilo Medina le ha tocado pagar la deuda externa de todos los gobiernos que estuvieron antes que él. Y a quien estuvo antes que él, que era Leonel Fernández, le tocó pagar la deuda externa de todos los que estuvieron antes que él. Probablemente desde Lili, que venimos arrastrando problemas con la deuda externa en la República Dominicana. Esa es la realidad. Hay un acápite de esa ley que establece una parte de los beneficios que puedan obtenerse de esa intermediación, de esa distribución del petróleo, de los derivados del petróleo, van dirigidos a ese pago de esa deuda externa. Y así se ha venido honrando. Y ha salido el país beneficioso, ganancioso, porque tenemos fama de buena paga. En el mercado internacional la República Dominicana tiene fama de buena paga, no de mala paga, para que usted entienda. A pesar de todos los desastres que ha habido en el manejo de la economía, particularmente en los gobiernos del PRD viejo, que todos recordamos cómo fuimos a dar al Fondo Monetario Internacional y lo que ocurrió aquí en el 84 con el pueblo tirado a la calle. Ahí sí que hubo un pueblo tirado a la calle, protestando por la forma en que se le estaban aplicando los ajustes recomendados por el Fondo Monetario Internacional a los gobiernos mala paga. Sí, señor. Anteriores. Entonces, es un mentiroso todo el que quiere decir que la ley que rige los precios del combustible es una ley de ahora. Eso no es verdad. Y es sobre la base de esa ley que se fijan esos precios, y esos precios están relacionados sobre todo con el precio del barril de petróleo en el mercado internacional, que se establece en la bolsa, en la bolsa donde se cotiza, en la bolsa donde se vende el petróleo, donde se comercializan todos los commodities, como les llaman, todas las materias primas. Esa es la cuestión. Es ahí en la bolsa de valores donde se establece el precio. Y el precio se establece en el mercado internacional sobre la base de la existencia de petróleo. ¿Cuál es la existencia que tiene Estados Unidos? ¿Cuál es la existencia que tienen los demás? Y sobre esa base se sabe si tenemos más o si tenemos menos y cuál sería el precio. Es decir, la oferta y la demanda. Hay mucho, baja de precio. Hay menos, sube de precio. Ley de la oferta y de la demanda. Para ponerlo así, en términos fáciles. Pero es falso que este gobierno tenga un negocio con el petróleo. Ni ninguno. Pero además, el precio del petróleo no lo imponemos nosotros. Ya lo dije. Se impone en el mercado internacional. Nosotros solamente respondemos. Como el petróleo ha estado bajando en el mercado internacional en los últimos días, ha estado bajando sistemáticamente, semana tras semana. Pues semana tras semana, hace 6 semanas que en la República Dominicana está bajando el precio de los combustibles. Semana tras semana. El día de referencia es el martes. ¿Cuál es el precio que se establece el martes en el mercado internacional? Pues sobre esa base se pone el precio que va a regir en la semana en la República Dominicana, que es el que se establece los fines de semana. Se le informa a la gente. Esa es la realidad. No hay nadie haciendo negocio con esto. Bueno, la Refinería Dominicana de Petróleo tiene que cubrir sus costos, ¿sí? Tiene que haber un dividendo para el Estado y un dividendo que tiene que ir al pago de la deuda externa, a la intermediación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay que revisar la ley? Bueno, probablemente
Hagamos la sugerencia a los que saben de estas cosas, los especialistas, digan lo que tienen que hacer, incluyendo al presidente de la refinería de petróleo, que se despacha con unas declaraciones que uno no entiende a veces, pero bueno, también es parte del asunto, es un especialista, y son los especialistas los que tienen que decir, sí hay que revisar la ley. De hecho, creo que ya hay una comisión revisando la ley que la estableció el propio gobierno dominicano. Hay una comisión que está revisando la ley, pero mientras tanto la realidad es que cuando el petróleo sube en el mercado internacional, los precios de los combustibles suben aquí y en toda parte del mundo. Y cuando el petróleo baja en el mercado internacional, pues los precios de los combustibles bajarán aquí y en todas partes. Esa es la realidad. Lo demás es un invento. No hay tal voracidad fiscal. Todo lo contrario. En 6 años no se ha llevado a cabo una sola reforma fiscal en la República Dominicana. En los últimos 6 años, que son los 6 años de gobierno del presidente Danilo Medina, no ha habido reforma fiscal. No ha habido aumento de las tasas ni de los impuestos en la República Dominicana para que se esté hablando la mentira que están trayendo y llevando tanta gente por ahí. No ha habido. Todo lo contrario, se le ha quedado en la carpeta, en el folder, al presidente Medina, su plan de la reforma fiscal que él proponía ya en el 2012, que él hablaba del pacto fiscal, no de reforma fiscal, hablaba del pacto fiscal. Es decir, hablaba de sentarse el Estado, hablaba de sentarse el empresariado, el empresariado y el Estado a acordar una política fiscal que haga sostenible la inversión del Estado en todas las políticas públicas, educación, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se ha podido llevar a cabo, como tampoco se ha podido firmar el pacto eléctrico, aunque el gobierno está aplicando el pacto eléctrico, pero sin firmarlo, porque hay sectores dentro del negocio que se niegan a firmarlo. Pero esa es la realidad. El gobierno sí está en el pacto eléctrico. A pesar de todo, lo que se acordó, lo que se decidió ahí adentro, lo está aplicando el gobierno. El pacto fiscal se ha quedado en la gatera, porque hay sectores que no quieren sentarse a jugar su papel, a asumir su responsabilidad en el establecimiento de políticas que garanticen la sostenibilidad de las políticas públicas, que garanticen más escuelas, que garanticen más educación, que garanticen más bienestar, más prosperidad, más distribución de la riqueza. No quieren sentarse. No. ¿Por qué? Bueno, ya usted sabrá. Pero mientras tanto, falso, totalmente falso lo de la voracidad fiscal. No ha habido aumento de impuestos en los últimos 6 años. Eficiencia, sí, se ha estado eficientizando la Dirección de Impuestos Internos para cobrarle a quienes hay que cobrarle y para ir haciendo más efectivas las políticas que ya existían desde antes, desde mucho antes. Esa es la realidad. Diga usted, Frank, que usted tiene también muchas cosas que decir. Fíjese, profesor, ayer los ciudadanos de la zona metropolitana tuvimos la oportunidad de transitar por las calles de Santo Domingo con las vías totalmente despejadas. Amén de la Navidad, del periodo de la Navidad, que sabemos que inmediatamente empieza la Navidad, se anuncia el dinero que va a circular entre la gente, 70.000 millones de pesos aproximadamente entre el sector público y privado, pues la gente empieza a hacer diligencias y a pactar compromisos. Amén de esto, las calles ayer lucieron despejadas. Las calles del Gran Santo Domingo, que si usted se dio cuenta, pudimos transitar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si no culpable al 100%, gran parte del entaponamiento vehicular en las calles del Gran Santo Domingo lo provocan las guaguas, ¿no? Las guaguas de estos empresarios del transporte. Los tiestos, digo. Sí, exacto. Hay muchas chatarras, además de todo. Tiesto.
obstaculizando el tránsito, atravesándose en las vías, esperando pasajeros en las esquinas de los semáforos, guagua echando competencia para ver cuál pasajero que va a tomar primero. Esto nos dice que lo que hay que organizar el tránsito en torno a lo que ocurrió ayer, a servicios eficientes y de calidad como la ONSA, como el Metro de Santo Domingo y como el teleférico. Seguir replicando, y qué bueno que ya llega el teleférico de Los Alcarrizos, que ya inicia la construcción, que ya empieza a construirse esta importante vía de transporte para la gente de Los Alcarrizos desde el 9. Esto nos dice que el desorden del transporte público en República Dominicana, por lo menos en la zona metropolitana, lo que pudimos ver ayer es que lo mantienen los empresarios del transporte, porque pudimos transitar y pudimos atravesar las vías de manera eficiente, y la gente pudo llegar a su trabajo, además, uno que otro. Este paro organizado, llamado por empresarios del transporte, fue un total fracaso para ellos. Nos demostró, primero, porque ellos llamaron a un paro general, es decir, del comercio y del transporte. Y no es verdad que el comercio se detuvo ayer. La gente, al contrario, salió más temprano a trabajar. Es un atentado esto, llamar a un paro en un periodo como la Navidad, porque las personas lo que quieren es llegar temprano a su trabajo. Y el que llega tarde está sujeto también a que los despidan. Es un atentado contra el empleado, público y privado, en República Dominicana y en época de Navidad, además, que a nadie le gustaría estar despedido, ¿verdad? Quedar despedido en Navidad. El comercio siguió su curso ayer, todos los comercios abiertos, y los que estuvieron cerrados en puntos específicos quizás fue por miedo, por temor a lo que ocurre cada vez que hay un paro de este tipo, una huelga de este tipo, y tenemos la evidencia en la más reciente, una de las más recientes paros en la zona del Cibao, en San Francisco de Macorís y Santiago. A pesar de que los comerciantes cerraron sus negocios por temor a que le vayan a tirar pedrar, a saquear el negocio, lo cerraron, y aún así este mismo grupo que se presta a quemar gomas, a tirar basura en la calle, a dispararle a los policías, a disparar con armas de fuego a los policías, no nos sorprendería que también fuera el mismo que abre los negocios y los saquea. Decenas de negocios saqueados en San Francisco de Macorís y Santiago. A eso es que le temen los comerciantes cuando hay un paro, y por eso cierran, no porque quieran ni estén apoyando este desorden público. Y a propósito, hablando de desorden, el mismo Juan Uvieres, presidente de FENATRANO, ayer publicó una fotografía con gomas quemadas en la calle, una calle encendida en llamas, diciendo como que era un éxito esto, y desde cuándo acá el desorden público debe ser éxito de nadie. El caos en una vía. Lo que pasa es que él ha vivido del desorden. Y lo presenta como un gran logro, esto, una calle incendiada, llena de gomas quemadas. Se ha hecho millonario en el desorden. Sí, sí, porque es un desorden organizado, además de todo. Organizado en torno a sus empresas del transporte. Entonces fue un fracaso porque todo el comercio salió a trabajar ayer, y fue un fracaso en términos de transporte. Para muestra un botón, ¿usted quiere saber qué era un paro de transporte? Hace 10 años, hace 2005, cuando estas personas anunciaban un paro de transporte, pues el país se paralizaba porque ellos detenían todo. Ahora el gobierno ha creado los mecanismos a través de la ONSA, del metro, del teleférico de Santo Domingo, y con más de 80 unidades que se sumaron ayer de diferentes instituciones para dar servicio a la gente. Eso demuestra que estos empresarios del transporte están cada vez más desinflados y cada vez más desconectados de la realidad social. La gente lo que quiere es salir a trabajar. Yo creo que usted debe ser justo, porque realmente el único que convocó a paro fue el señor ese que usted mencionó, el de la barba blanca. Sí. El único, porque Antonio Marte no apoyó. Oí sus declaraciones y dijo que él no apoyaba eso. Oí a William Figuereo y William Figuereo dijo que él tampoco apoyaba eso.
y no recuerdo cuál más. Pero a este se le suma. Cambita, creo que tampoco, también dijo que él no apoyaba eso. Supuestos grupos de la sociedad civil se le suman. Bueno, y sí, se añaden, pero eso son y se montan en grupejos. Quien realmente puede paralizar es el que tiene las guaguas. Y quien las paralizó fue el señor ese que usted ha mencionado. De alguna. Él fue el que las paralizó. Y vaya usted a ver. Ay, qué bien. Ojalá y las paralice todos los días. Sí, porque además hoy tenemos la OMSA gratis. La OMSA está gratis desde ayer. No, y es hoy una y maravilla. mañana. Hoy y mañana. Y hasta el jueves, ¿verdad? Sí. Mañana. Mañana o sea que tendremos OMSA gratis hasta el jueves. ¡Qué maravilla! Ese señor debe estar lamentándose. Sí, porque va a tener una competencia problemática. La gente además no dejó de movilizarse ayer. Y el que tiene vehículo privado también agradeció que las vías estuvieran despejadas, los elevados, los túneles, las principales vías de Santo Domingo, a pesar, como dije desde el principio, de que estamos en Navidad y que la circulación vehicular y la gente en la calle sale a hacer diligencias de diferentes índoles, pues tuvimos ayer una zona metropolitana totalmente despejada, se podía andar por las calles de Santo Domingo y entonces eso nos dice que el transporte público en República Dominicana debe organizarse en torno al funcionamiento y al servicio eficiente, eficaz, barato que ofrece el metro de Santo Domingo, que ofrecen los autobuses de la ONSA y que ofrece el teleférico de Santo Domingo. Hacia esa vía es que tenemos que caminar, que seguir trillando el camino en República Dominicana en materia de transporte, además de que se va a añadir estas paradas de autobuses en las periferias de la zona metropolitana del Gran Santo Domingo para evitar que esas guaguas de transporte interurbano entren a la capital y entonces a partir de ahí con rutas alimentadoras como el mismo teleférico que va a tener una estación en la parada del norte, la gente se pueda movilizar sin tener que utilizar estos grandes vehículos y que estén entrando a la capital. Qué bueno que existen mecanismos de transporte como este que están viendo en pantalla, el teleférico de Santo Domingo. Y bueno, estamos organizándonos, estamos caminando hacia allá. Quería decir también que es hasta poco moral y ético por parte de este señor llamar a un paro y hacer exigencias cuando quizá una de las empresas más desorganizadas que hay en términos de no ofrecer seguridad social a sus empleados, que son los choferes, los sufridos choferes, no tienen seguro médico. No tienen seguro médico. La gran cantidad, miles de choferes de vehículos públicos que son privados realmente, tienen que pagar una ruta entre 200 y 250 mil pesos, una ruta, como es el caso de la ruta de la 27 de febrero. ¿Y quién fiscaliza eso? Eso se queda en las manos de ellos, pero también tienen que pagar un control y tienen que pagar no sé cuántos impuestos a ellos, que ellos imponen sus impuestos además. Ellos le imponen sus impuestos a los choferes y no le ofrecen pensión, los choferes no tienen seguro médico, andan en la calle, bueno, a la buena de Dios. Esta empresa del transporte privado de República Dominicana no puede andar exigiendo. ¿Por qué no bajan primero los precios del pasaje además? Que en rutas interurbanas han subido hasta 60 pesos. Hasta 60 pesos. Las gasolinas han bajado más de 20 pesos en las últimas 6 semanas. ¿Por qué no primero bajan los precios de los pasajes? Si es verdad que están del lado de los pasajeros, que también son unos sufridos, pero qué bueno que ayer se pudieron llegar a su destino, gran parte, hasta donde pudo cubrir el gobierno con la ONSA, con el metro y con el teleférico de Santo Domingo. El paro del transporte lo que demuestra es que este señor de la empresa privada del transporte está fracasado. Sí, está perdiendo cada vez más fuerza y la gente le está haciendo caso omiso a sus llamados y a sus pretensiones de caos y de desorden en las calles del Gran Santo Domingo y de todo el país. En otro orden... El caso omiso es el caso del gato, dice la gente. El caso del miso y del jao. En otro orden, ayer la revolución educativa llegó o continúa su desarrollo en el Gran Santo Domingo, en esta ocasión en Villamella.
En Santo Domingo Norte se inauguró una escuela, el presidente estuvo ayer entregando una escuela de tanda extendida para 840 estudiantes en Villamella. 840 estudiantes que pasan a la tanda extendida, educación de mejor calidad, con laboratorios de ciencia, con laboratorios de informática, con clases de música y con próximamente también se seguirá añadiendo la República Digital, educación digital. Entonces esta escuela, que beneficia a 840 estudiantes, suman ya 207.000 estudiantes en el Gran Santo Domingo los beneficiados con la tanda extendida. Esto representa el 51% de la matrícula escolar. Si esto es el 51%, quiere decir que hay casi medio millón, más de 400.000 estudiantes solamente en el Gran Santo Domingo. Es una gran matrícula y queda mucho por trabajar, pero qué bueno que estos 840 estudiantes y estas más de 500 familias posiblemente reciben ahora un ahorro económico en desayuno, almuerzo y merienda. Hay un material videográfico que compartió la Dirección de Comunicaciones que pudiéramos cuando nos avisen tenerlos a mano para ver la dimensión de esta escuela, ya lo tenemos en Q. Bien, adelante. Don Anastasio, el papá de todos aquí. Yo llego a las 6 de la mañana, lo primero que van llegando los niños, los voy poniendo en olla. Generalmente él y yo entramos los niños, entramos los pequeños primero. Me siento complacido con mi escuela, con mis directores, con mis profesores y con el presidente Danilo por esta obra tan anhelada que estábamos esperando y hoy se ha hecho realidad. La nueva escuela se acabe la lista de espera porque la comunidad es muy grande. La escuela es maravillosa. Tenemos el doble de las aulas que tenemos aquí. Así que es mucho lo que se va a resolver hoy. Y esa está la atendida que tanto estaban esperando, porque las madres trabajan y se sienten contentas cuando salen a trabajar, que llegan a las 4 de la tarde y tienen sus cosas preparadas, sus niños preparados. Vamos a la nueva escuela, nosotros debemos cuidarla y protegerla. La escuela hoy viene a resolver una gran problemática de años en esta comunidad. La comunidad está orgullosa del presidente Danilo Medina, con la obra que está haciendo y seguirá haciendo. Mientras unos apuestan al caos y al desorden, otros apuestan a la continuidad de una mejor educación, de una mejor salud, de garantizar el acceso al crédito en República Dominicana. Qué bueno por estos 840 estudiantes que ayer recibieron una escuela de tanda extendida en Villamella. Sí, usted tiene toda la razón cuando usted señala qué es lo que realmente debería de convocarnos a nosotros a comentar, porque es realmente lo importante, y lo importante es la educación. Pero escuchando su comentario me acordaba a propósito de ese señor que se mencionó, de una canción de Silvio Rodríguez que popularizó mucho Mercedes Sosa, que en una de sus estrofas menciona, al hablar de qué cosa fuera, se llama La Masa esa canción, y habla de lo que se llama un testaferro del traidor de los aplausos. Del traidor de los aplausos y un servidor del pasado en copa nueva. Y yo creo que cogiendo esos versos y tomando básicamente esas dos estrofas, nos encontramos con que en este llamado a paro coinciden el testaferro del traidor de los aplausos, cuando usted toma una causa como el sindicalismo, que en República Dominicana está marcada por el martirologio. Nosotros tuvimos a Mauricio Báez, quien en tiempo de Trujillo organizó la primera huelga de verdad con los trabajadores azucareros, con los jornaleros. Eso le costó la vida. Mauricio Báez se fue para Cuba, pero como quiera, la tiranía trujillista no le iba a perdonar a Mauricio Báez lo que fue organizar una verdadera huelga y un movimiento sindical reclamando derechos laborales. El Código de Trujillo de Trabajo fue consecuencia de esa presión social que generó ese movimiento de Mauricio Báez. Esas conquistas de una u otra manera todavía la tenemos y se mantienen en el Código de Trabajo de 1992, que recogió las conquistas del Código de Trabajo de Trujillo
y la organización de los tribunales laborales como tribunales especiales. Igualmente nosotros tenemos gente como Guido Gil, que organizó el llamado Paso de la Jicotea, donde los trabajadores acudían más lento a hacer sus labores como un mecanismo de protesta para exigir mejores condiciones salariales. Guido Gil, un mártir del MPD, del Movimiento Popular Dominicano, que realmente era un sindicalista, realmente era una persona que abogaba por los derechos laborales de los dominicanos y de los trabajadores, y estableció esa estrategia de lucha. Y usted se encuentra con que estos individuos con alegorías y membretes haciendo referencia a esas luchas y a mártires de esas luchas, como el Che Guevara, un mártir latinoamericano que buscaba la emancipación de los pueblos latinoamericanos por una razón ideológica, una persona que venía de las familias más ricas de América. Él era descendiente de uno de los últimos virreyes españoles, apellido de la Serna, en el caso del Che Guevara, Ernesto Guevara de la Serna, y nos encontramos con este señor que es todo lo contrario. Es una persona que ha tomado toda el andamiaje para hacerse de un sindicato que no defiende derechos laborales de nadie y que realmente es un traidor de esa causa, un testaferro, si pudiésemos decir, porque no es la causa sindical eso. Entonces, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos servidores del pasado en Copa Nueva, gente que pretende presentarse como los impolutos, como los honestos, haciendo causa común con lo que pasó ayer. Entonces, yo tengo dos lecturas de lo que pasó ayer. Si lo que se quería era que la ciudadanía se sumara al paro y estableciera una especie de paso de la jicotea, trabajando con menos ganas como forma de protesta, fue un rotundo fracaso. Ahora, si lo que se quería era molestar a la ciudadanía, incrementarle sus gastos en Uber y en movilidad, lo que se hizo fue un gran éxito para molestar a muchas personas que no pudieron acceder a tiempo a sus lugares de trabajo. Y pongo por ejemplo el caso de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, que en el día de ayer tuvo que suspender forzosamente las audiencias donde se conocían derechos laborales de los dominicanos, porque parte de los miembros del tribunal no pudieron llegar a su trabajo producto de ese paro que se hizo. Si bien la ONSA está funcionando, supliendo ese desorden, y coincido con Fran en el hecho de que la calle estuvo mucho más despejada y que la ONSA hizo de tripa corazón para suplir ese desorden que tenemos en el transporte y ese paro, no menos cierto es que mucha gente quedó varada, hubo gente que tuvo que acudir al motoconcho, pero yo veía a la gente incómoda con los que convocaron al paro y con la disposición de cumplir a su trabajo, porque nadie estaba en el ánimo y en la convicción de esa huelga, porque ni siquiera conocemos bien las razones. Usted escucha las razones que ellos dan, que es exigiendo la baja de los combustibles, y usted se encuentra con que los combustibles bajaron 6 semanas consecutivas. Entonces son protestas que usted no lo entiende. Son políticas. Políticas y politiqueras. 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 Y vuelvo y repito, tomando el membrete de sindicalismo y de derechos laborales y con la coincidencia de unos marchantes de un grupo que se presentan como lo nuevo, como lo novedoso, pero están sirviendo a ese pasado de desorden. Y creo que hay que resaltar dos cosas. La ONSA no funciona todavía a plena capacidad por una razón muy lógica que a veces la gente se le olvida. Del 96 al 2000 se creó la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses ONSA como una solución a una ciudad que estaba creciendo, que comenzaba a experimentar un crecimiento vertiginoso en el área económica y a nivel urbano comenzó a subir para arriba, a subir de manera vertical, la ciudad de Santo Domingo, y se creó esa institución. Pero resulta que en el gobierno que vino después, en vez de fortalecer ese proyecto, lo que se hizo fue una cosa que se llamó como el Plan Renove, que vino a darle fuerza al antiguo modelo y estos sindicatos, entre comillas,
en vez de darle fuerza a una solución del estado de transporte colectivo. Ese periodo de 4 años, ¿usted recuerda que le llamaron resrobe? Resrobe porque hubo un desfalco de miles de millones de pesos. Pero no solamente el desfalco, sino que se fortaleció a esos grupúsculos comerciales y se descontinuó la onza. La onza fue un verdadero desastre en ese periodo, porque lo que estaba como política pública de transporte era ese plan Renove o Resrobe, que terminó con una sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia. Entonces nos encontramos con ese panorama. Cuando en el 96 se anuncia el metro, nos encontramos con que ese era el hazme reír. El anuncio del metro fue un anuncio que generó burlas, bochornos, y algunos se empecinaron en buscar las vías legales para detener la obra del metro. Yo recuerdo aquel espectáculo, diciendo que era un programa inviable, que era un programa costoso e innecesario. Lo que no dijeron con el plan Renove, lo decían del metro. Hoy en día el metro es una realidad. Cuando íbamos y el presidente de la República, Danilo Medina, presentó el plan del teleférico, de igual manera comenzaron gente a burlarse de lo que iba a significar el teleférico. Y burlándose del teleférico, que eso no iba a resolver nada, hoy tenemos otra solución de transporte colectivo limpia y segura, que viene a sustituir ese modelo de Renove y ese modelo de chantaje que vimos ayer. Eso que ustedes ven ahí es una solución limpia, porque produce poca contaminación, segura, y que interconecta ya lo que es el metro con el acceso que necesitan una serie de ciudadanos que vivían en sectores que su comunicación con el metro era bastante incómoda, era bastante difícil. Esa solución de transporte colectivo es la que se expande en el proyecto que se va a realizar en el municipio de Los Alcarrizos, donde se va a crear una solución que va a conectar y va a eliminar ese desorden que usted ve cuando usted va al 9, que por un lado hay un mercado desorganizado, y por el otro lado, al lado del metro, hubo un ayuntamiento que autorizó también que se hicieran otro mercado de puestos en la estación donde sale el metro, al lado, afuera, usted se encuentra con otro mercado. Entonces, un criterio de Estado viene a plantear que República Dominicana, y en específico la ciudad de Santo Domingo, requiere una terminal en donde se interconecten servicios de transporte y que existan soluciones colectivas. A eso es que responde el elemento o esa terminal que se anunció en Los Alcarrizos. Primero, a solucionarle y apoyar a la gente de Los Alcarrizos, pero apoyar a todos los que venimos a la ciudad, porque el 9 no puede ser la puerta de entrada. Ese desorden y ese mercado no puede ser la puerta de entrada a la ciudad cuando usted viene del norte. Entonces yo quería puntualizar eso en cuanto a lo que pasó el día de ayer y mi lectura. Y concluyo diciendo en cuanto a ese tema que lo que coincidieron ayer fueron varios grupos. Primero, un grupo que se autodenomina de izquierda, que no tiene la capacidad de construir cosas, y su concepción de Estado le dice que quien sea que esté arriba hay que atacarlo. Ese es un grupito. Otro grupo que tiene intereses personales vinculados a eso, económicos, que no quiere la ley que se aprobó de tránsito, movilidad y transporte terrestre, no quiere que se les regule y están protestando buscando subsidios. Ese es un grupo también, que en base a presión y chantaje apoyó la huelga. Y otro grupo que tiene intenciones de poder y que cree que el descontento que puede generar la visión de presentar que en República Dominicana nada funciona, eso puede significar los votos que ellos no consiguen en representatividad en las urnas. Entonces, esos tres grupos coincidieron apoyando el paro y lo que lograron fue la molestia ciudadana, porque las cosas no se hacen apostando al caos, se hacen construyendo cosas. Entonces, en un segundo elemento, y ya hablando del tema importante, como tú señalabas, Frank, yo veo esa construcción de la escuela que se hizo ayer, pero conjuntamente con esa construcción que tú señalabas, que venía a aportarle a lo que es la gente de Villamella
una escuela donde van a haber casi 800 personas, 800 niños participando en la jornada escolar extendida y viene a apoyar a los residentes de esa zona. Yo quiero hablar de lo que significó las palabras del secretario general de la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ustedes saben que existe lo que es la UNESCO, que es un organismo universal, pero también hay organismos regionales. En el caso de la educación es la OEI, que sería el equivalente a la UNESCO, pero a nivel de América. ¿Qué dijo el señor Jabonero? El señor Jabonero reconoció los logros que ha tenido la revolución educativa en República Dominicana. Y voy a leer literalmente lo que él señala. Él dice: el programa de evaluación de competencias para docentes es uno de los programas más innovadores de evaluación que hay en toda América Latina y la República Dominicana es uno de los pocos países que lo han implementado con éxito. Uno de los pocos programas que existen para la evaluación de competencia en América Latina, y no solamente que es uno de los pocos, sino que se ha implementado con éxito. Por otro lado, él señala que hay que felicitar la gran inversión que hace el país en educación y la amplia cobertura de los planteles escolares. Y voy a leer literalmente. Esto es un avance importante en la educación dominicana que comprende la digitalización de las clases y la capacitación docente. Ese anuncio de la digitalización de las clases conlleva un elemento cualitativo, que es llevar, como tú señalabas, Fran, con la revolución, con la República Digital, la educación a otro estadio de desarrollo. Ya es superar la pizarra, el lápiz y el cuaderno y complementar eso con acceso a nuevas tecnologías de información y comunicaciones, que es la tecnología que va a imperar en el siglo XXI. En la medida que nosotros tengamos una nueva mano de obra, unos nuevos recursos, para no utilizar el término mano de obra, que manejen estas nuevas tecnologías, van a tener la capacidad de insertarse en una nueva economía que cada vez tiende más a lo digital, cada vez tiende más al manejo y procesamiento de información. Y si las escuelas no sirven para ir cerrando esa desigualdad en el acceso a los medios, las escuelas lo que van a establecer es un modelo desigual. Entonces, la importancia de ese avance que se señala desde ese organismo internacional es un elemento que es lo que todos los dominicanos tenemos que seguir impulsando y resaltando. Y yo creo que si de verdad en la oposición hubiese un criterio de Estado, ellos hubiesen tomado lo mismo que dice Jabonero al hablar de la educación, porque él señala, por ejemplo, la necesidad de que se siga agudizando y se siga ampliando ese programa. Dice que República Dominicana en educación tiene que seguir ampliando las competencias, la evaluación docente por desempeño y tiene que seguir implementando la República Digital. Y resulta que ha sido el propio gobierno que ha generado y generó con disputa inclusiva de los gremios de profesores que se hicieran concursos para la escogencia de los directores regionales y distritales. O sea que ante la ausencia de una oposición constructiva, resulta que la propia ciudadanía, al saborear lo que significan estas políticas públicas, quienes de una manera estimulan a que el mismo gobierno sea quien se esté planteando esos desafíos. Porque, vuelvo y repito, la labor de una oposición constructiva sería tomar este tipo de programas y exigir que se sigan profundizando. Mire, antes de irnos a la entrevista con Tito Bejarán, Miguel Bejarán, el ingeniero Miguel, que es el director general de Desarrollo Fronterizo y que está aquí con nosotros hoy, debo informar o recordar esta noticia importante del día de hoy. El Ministerio de Hacienda lanza su portal de transparencia fiscal. Y ese portal de transparencia fiscal, hay que decirlo, es el primero, es único en la región del Caribe y Centroamérica. Por eso el jefe de misión del Fondo Monetario Internacional
decía que este es un logro sobresaliente. Dice, la presentación de este portal de transparencia fiscal lanzado por el Ministerio de Hacienda en el día de ayer. Es un logro porque primero nosotros mismos no lo teníamos. Segundo, porque es un modelo para Centroamérica y el Caribe. Ya en América Latina había algunos otros países que tenían su portal de transparencia fiscal. Nosotros pues damos un paso largo en lo que se refiere a transparencia, en lo que se refiere a la publicación de nuestras cuentas fiscales, de las cuentas fiscales del gobierno dominicano. Está ahí el portal de transparencia del Ministerio de Hacienda, que además hay que resaltar que ha sido elaborado en consonancia con las indicaciones del manual para la realización de este tipo de portales del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que ha habido una cooperación internacional importante en la formulación de este portal de transparencia del Ministerio de Hacienda, portal de transparencia fiscal. Otro logro del gobierno del presidente Danilo Medina, lo es este portal de transparencia, del cual hablaremos en su momento, porque además ya está ahí a disposición de todos los que quieran ingresar a informarse sobre las cuentas del gobierno. Ahora vía el Ministerio de Hacienda, ya no vía las demás instituciones, el Banco Central, etcétera, sino vía el propio Ministerio de Hacienda. Así que de eso hablaremos más adelante, porque ahora es el momento de conversar con Miguel Bejarán Tito, que es el director de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo. Hablemos de frontera, hablemos de planes de desarrollo para la frontera y de todo lo que es la frontera para nosotros, porque si hay un espacio de oportunidades, esa es la frontera dominicana. Si hay algo que tenemos que convertir en un espacio de oportunidades y de desarrollo, esa es la frontera dominicana. No se mueva de ahí.